Pasaré por el dinero esta noche. Me llamó mi hijo en cuanto se enteró que había cobrado mi pensión. Él no preguntó cómo estaba. No se molestó en disimular su avaricia. En su voz, la palabra mí ya no existía. Mi pensión, la que yo gané con décadas de trabajo y sacrificio, era simplemente el dinero, y él, el dueño. Me llamo Elisa. La gente me ve como una anciana pequeña, frágil, con el peso del tiempo en la espalda y el cabello blanco como la nieve del invierno. Lo que no ven es que la verdadera carga no son los años, sino el dolor sordo de saber que la única persona que debía protegerme me ve como una cuenta bancaria a su disposición. Mi hijo, Ramiro, un hombre adulto y robusto, creía que la sangre le daba derecho a mis últimos ahorros. Creía que podía tomar mi vida financiera, mi dignidad, con la misma facilidad con la que tomaba una fruta del frutero. Pero esa noche, mientras la luna se asomaba por la ventana de mi modesta casa, él no encontraría el dinero. En su lugar, encontraría algo mucho más valioso, y para él, infinitamente más doloroso: la verdad. El público que me está mirando ahora, ¿siente la rabia fría que siento yo? Díganme, ¿desde dónde me están viendo y a qué hora? Sigan conmigo, porque esta historia es el ajuste de cuentas de una madre que se negó a ser una víctima silenciosa. Denle like, comenten y suscríbanse para ver cómo termina esta noche. Elisa, 72 años, estaba sentada en su vieja mecedora de mimbre, el mismo mueble que su difunto esposo. Miguel había lijado y barnizado en 1980, el año en que Ramiro nació. Sus manos, nudosas y marcadas por la vida, sostenían una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado. No era la temperatura del té lo que la preocupaba, sino la conversación telefónica que había tenido con su hijo apenas una hora antes. Esa frase, tan corta y desprovista de afecto: pasaré por el dinero esta noche. El recuerdo del pasado era un torrente que contrastaba violentamente con la aridez de su presente. Elisa y Miguel no habían sido ricos, pero habían sido ricos en propósitos. Miguel era albañil, ella, costurera. Desde muy joven, Elisa había sabido el valor de cada centavo, la dignidad que venía con el trabajo honrado. Sus dedos recordaban la aspereza de la tela de mezclilla, la precisión de las puntadas que hacía hasta bien entrada la noche para pagar los libros y la escuela privada de Ramiro. Ella recordaba las noches en que Miguel llegaba exhausto, con el polvo de la obra incrustado en su piel, y, aún así, se sentaba junto a Ramiro para ayudarle con la tarea de matemáticas. La casa, aunque pequeña, siempre estuvo llena de ese olor a cal y esfuerzo, un aroma que para Elisa era el perfume del sacrificio. Todo lo que hacían, lo hacían por él. Ramiro era su único hijo, su sol, su razón para seguir adelante en los días más duros. Cuando Ramiro cumplió 18 años y se fue a estudiar Derecho en la capital, Elisa sintió que su misión se había cumplido. Las lágrimas que derramó no fueron de tristeza, sino de orgullo. Miguel y ella habían vaciado sus ahorros, habían apretado el cinturón hasta el último agujero, pero habían puesto a su hijo en el camino del éxito que ellos jamás pudieron tomar. Ella, en su ingenuidad, creía que el éxito de Ramiro sería su seguridad y su felicidad en la vejez. Ella creía que un hijo con un título de abogado jamás olvidaría la fuente de su ascenso. Miguel murió hace 10 años. Fue una pérdida demoledora que dejó a Elisa con una soledad que se sentía física, como si le hubieran quitado un órgano vital. Fue entonces cuando la herida inicial comenzó a abrirse, sutilmente, casi imperceptiblemente. Ramiro, que ya era un abogado joven y ambicioso, no regresó para el funeral. Llamó. Una llamada fría y concisa. «Mamá, tengo un caso importante. Te enviaré flores. Por favor, sé fuerte». Elisa disculpó su ausencia. «Está muy ocupado». Miguel habría entendido, se dijo. La gente del pueblo, sin embargo, murmuraba. Ramiro solo regresaba para las fiestas, de fin de año, y esas visitas se hicieron cada vez más cortas, cada vez más centradas en los problemas de inversión que tenía y en cuánto necesitaba un préstamo pequeño para un nuevo negocio. Nunca le preguntaba a Elisa si le faltaba algo. Nunca se fijaba en el desgastado sillón, en la pintura descascarada de la fachada. El verdadero punto de quiebre,
El inicio del conflicto que serviría como catalizador de su dolor llegó cuando Elisa cumplió 70 años y finalmente accedió a su modesta pensión. No era una suma grande, pero era suya, la garantía de que no dependería de nadie. Ella llamó a Ramiro, con la voz llena de emoción, para contárselo. Él no la felicitó. Su respuesta fue un cálculo frío, un plan de ataque. «Qué bien, mamá. Eso nos vendría excelente para el enganche de mi nueva oficina. Deberías dármela. Yo la administraré por ti. Sabes que tú no eres buena con el dinero. Yo soy abogado». En ese momento, Elisa sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del invierno. Su hijo no la estaba viendo. Estaba viendo una chequera. No había ternura ni preocupación, solo un derecho asumido. Ella se negó por primera vez, con una voz temblorosa que apenas se reconoció. «No, Ramiro. Este es mi dinero. Lo necesito para mis medicinas y para mi vida». La respuesta de él fue un silencio cortante, seguido de una burla apenas velada. «Como quieras, mamá, pero no me digas que no te lo advertí cuando lo necesites». Esa noche, cuando Ramiro llamó para anunciar su visita y su intención de pasar por el dinero que acababa de cobrar, Elisa no sintió tristeza, sintió una claridad helada. La inocencia de su amor maternal, esa fe ciega en su hijo, se había congelado hasta convertirse en un bloque de hielo. Ella no iba a ser la anciana dócil que él esperaba. Ella, la costurera y esposa de un albañil, iba a recordarle a ese abogado ingrato que la verdadera justicia no se gana en un tribunal, sino con la decencia, y que un alma avara, al final, siempre se queda vacía. Elisa sintió el peso del abandono no como un evento súbito, sino como una erosión lenta y constante. Desde aquella conversación, la vida con Ramiro se había reducido a una serie de llamadas esporádicas, siempre con el mismo subtexto financiero. Él no llamaba para preguntar por su salud, ni para saber si necesitaba ayuda con el jardín. Llamaba para calcular. El sufrimiento de Elisa era un silencio que resonaba en las habitaciones vacías de la casa. Ella había dedicado su juventud a llenar esa casa con el ruido de un hogar, risas de bebé, el golpeteo del martillo de Miguel, el zumbido de su máquina de coser. Ahora, el único sonido era el tic-tac del reloj de pared, cada segundo un recordatorio de la distancia emocional que su hijo había impuesto. La soledad se convirtió en su compañera más fiel. Ramiro, el antagonista de esta historia, no era un villano de capa y espada, sino uno mucho más común y cruel, el hijo ambicioso e ingrato. Sus motivaciones eran sencillas y brutalmente honestas. El dinero. Él veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida de lujos. Sus acciones no eran de odio, sino de indiferencia calculada. «Mamá, ¿por qué no vendes esa casa vieja y te mudas a un piso más pequeño? Así tendrías capital para invertir», le había dicho una vez, sin mostrar ninguna preocupación por los recuerdos que la casa guardaba. Otra vez, cuando Elisa se cayó y se lastimó el tobillo, Ramiro envió un taxi para llevarla al médico, pero no se tomó un día libre para acompañarla. «Estoy en una reunión muy importante, mamá. El dinero que gano ahora es para tu futuro, recuérdalo», había justificado. La mentira envuelta en una falsa promesa de provisión. Las acciones de Ramiro eran puñaladas emocionales. Cuando su madre le enviaba fotos de su pequeño jardín floreciendo o de alguna comida que había preparado, él respondía con un simple «ok», o directamente ignoraba el mensaje. Los cumpleaños se convirtieron en transferencias bancarias impersonales, sin una tarjeta escrita a mano, sin una visita. El afecto había sido sustituido por la transacción. El efecto en Elisa fue devastador, pero silencioso. Exteriormente, se mantenía fuerte. Seguía yendo al mercado, cuidando su jardín, horneando pan para los vecinos. Pero por dentro, se estaba marchitando. Los efectos psicológicos se manifestaban en noches de insomnio, donde el recuerdo de un Ramiro niño, aferrándose a su falda, chocaba violentamente con la realidad del Ramiro adulto, que la soltaba como si fuera una carga. Ella desarrolló una melancolía profunda, un sentimiento de culpa que la torturaba. «¿Qué hice mal? ¿Acaso no le di lo suficiente?», se preguntaba constantemente.
Esta era la peor parte de la traición. La víctima se culpa a sí misma por la maldad del victimario. Su cuerpo también empezó a reaccionar. Las migrañas eran frecuentes y la presión arterial, antes perfecta, ahora se disparaba con cada llamada de su hijo. Era como si su cuerpo estuviera gritando la angustia que su boca se negaba a expresar. Sin embargo, en medio de esta desesperación, una resistencia silenciosa comenzó a germinar. Ella era una mujer de la posguerra, forjada en la necesidad y la supervivencia. Recordó una frase de su madre: Elisa, la dignidad no se negocia, es lo único que el tiempo no te puede quitar. Fue entonces cuando sus reacciones internas y externas divergieron. Externamente, se volvió más dócil con Ramiro, confirmándole fechas y montos de su pensión con una voz que él interpretaba como sumisión. Esto lo hizo más confiado, más descuidado en su avaricia. Él se sintió seguro de que ella no haría nada. Él creía que la había doblegado. Internamente, sin embargo, Elisa trazaba su plan. Ella había visto cómo la ley, esa que su hijo estudió, a menudo favorecía al astuto sobre el justo. Ella sabía que no podía luchar con él en su campo. El tribunal tendría que llevar la confrontación a su propio terreno. La moral, la memoria y el impacto emocional. La noche de la llamada, cuando Ramiro anunció su llegada, Elisa no lloró. Se levantó de la mecedora y con una lentitud digna se dirigió al viejo ropero de caoba. No iba a buscar un arma, ni una carta de abogado. Iba a buscar algo mucho más peligroso: la evidencia de su sacrificio y la prueba de su amor incondicional. El dolor acumulado no la había destruido, la había templado. Se había convertido en la munición perfecta para su última, y más importante, lección de vida. La casa de Elisa se había transformado en un escenario, no uno teatral, sino uno íntimo y doloroso, diseñado para exponer la verdad moral que Ramiro había ignorado durante años. Sobre la mesa de comedor, la misma mesa donde él había aprendido a leer y a soñar con su futuro de abogado, Elisa había dispuesto una serie de objetos, cada uno un testimonio silencioso de su vida y sacrificio. En el centro, no estaba la pila de billetes que Ramiro esperaba. En su lugar, había un pequeño sobre blanco, lacrado con un sello simple de cera, con la palabra pensión, escrita con la caligrafía temblorosa de Elisa. Junto a este sobre, un montículo de objetos personales. Primero, el reloj de pulsera de Miguel, el padre de Ramiro. Un reloj de plata gastado, con una pequeña abolladura en el lateral, que Miguel vendió en secreto para pagar el primer semestre de la universidad de su hijo. Elisa lo había recuperado de la casa de empeño 3 años después, ahorrando centavo a centavo. Luego, un cuaderno escolar de tapas rojas. Dentro, el registro de calificaciones de Ramiro, todas sobresalientes. En la última página, un dibujo de crayón, una casa con un sol sonriente y 2 figuras adultas, sus padres, con una burbuja de diálogo que decía: «Todo por ti, mi campeón». Finalmente, había una pila de recibos y facturas médicas de hace 5 años. Eran los costos de la cirugía de vesícula que Elisa había necesitado. Ramiro había sugerido usar un seguro de salud del Estado, pero Elisa, para no molestarle, con trámites o con la posibilidad de tener que pagar un deducible, había agotado una cuenta de ahorro destinada a reparaciones del techo de la casa. Él nunca se enteró. Siempre asumió que la sanidad era gratuita. Mientras organizaba cada pieza, Elisa sentía una tensión moral que le oprimía el pecho. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Tenía que humillar a su propio hijo para que entendiera el significado de la decencia? Un torbellino de amor y rabia la asaltaba. Ella no quería su dinero, quería su corazón, pero sabía que la única forma de alcanzar ese corazón endurecido era a través de la conmoción. La virada no era la ausencia del dinero, sino la presencia irrefutable de la memoria. Elisa se sentó a esperar. El crepúsculo se había desvanecido, y la oscuridad de la noche envolvía la casa. Cuando el sonido del motor del coche de Ramiro rompió el silencio del vecindario, Elisa sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. Se enderezó en su silla, su pequeño cuerpo irradiando una firmeza que no había sentido en años.
Ramiro entró como un huracán. No se detuvo a besarla, ni a quitarse el abrigo. Su traje caro, su maletín de cuero y su prisa contrastaban brutalmente con la modestia tranquila de la estancia. «¡Mamá! Lamento la prisa. ¿Dónde está el dinero?», dijo, su voz cortante y su mirada fijada en el sobre blanco. Elisa no le respondió. En cambio, con un gesto lento y deliberado, señaló la mesa. Ramiro se acercó a la mesa, su rostro impaciente. Vio el sobre y su mano se estiró automáticamente, pero entonces, su mirada se encontró con los objetos dispersos. El reloj de su padre, el cuaderno rojo de su infancia. Su expresión de impaciencia se transformó en una confusión desconcertada. «¿Qué es todo esto, mamá? ¿Una de tus nostalgias? Dame el sobre. Estoy tarde». Intentó tomarlo. Elisa finalmente habló. Su voz era baja, pero cada palabra era como un golpe de martillo sobre granito. «Espera, Ramiro. Dijiste que venías por el dinero. Y aquí está. Pero antes de que lo tomes, me gustaría que me hicieras un favor. Solo un pequeño favor por todos los años. Por favor, toma asiento y mira bien lo que tienes delante». Ramiro, irritado por el retraso y por el melodrama, como él lo percibía, se dejó caer pesadamente en la silla. «Mamá, por favor, no estoy de humor para juegos». «No son juegos, hijo», replicó Elisa, sosteniendo su mirada con una intensidad que lo obligó a retroceder ligeramente. «Es contabilidad. Es la contabilidad de una vida. Quiero que tomes cada uno de estos objetos y me digas cuánto crees que vale». Él suspiró, exasperado, pero algo en los ojos de su madre, la mezcla de dolor y una inesperada autoridad, lo detuvo. El terreno estaba preparado. La revelación no era un documento legal, sino un viaje forzado a su propia conciencia. El silencio se hizo denso, cargado de la historia que Ramiro se había esforzado tanto en olvidar. Ramiro se sentó, incómodo y molesto. El ambiente ya no era el de una visita rápida para cobrar, era el de una citación inesperada. Su mano tocó el reloj, de plata gastado, el que Miguel había usado por años en la construcción. «¿Cuánto valen, mamá?», preguntó Ramiro, con un tono sarcástico que intentaba disimular su creciente nerviosismo. $50, quizás, en una casa de antigüedades. Por favor, dame el dinero y hablamos de sentimentalismos otro día». Elisa no pestañeó. Su dignidad era su armadura. «Ese reloj, Ramiro, no vale $50. Ese reloj pagó tus primeros libros de derecho. Tu padre se avergonzó de venderlo. Era el único regalo de su abuelo. Pero fue su manera de asegurar que tu camino hacia la justicia estuviera pavimentado. ¿Cuánto crees que vale la vergüenza de un padre que vende lo único valioso que tiene, solo para ver a su hijo triunfar?» Ramiro apartó la mano del reloj como si estuviera ardiendo. Sus ojos, que siempre buscaban el siguiente negocio, se negaron a mirar los de su madre. La verdad lo estaba asfixiando. Elisa continuó, señalando el cuaderno rojo. «Toma ese cuaderno, Ramiro. Míralo. ¿Recuerdas ese dibujo del sol sonriente? Lo hiciste el día que te graduaste de la primaria. Debajo de él hay una frase que escribiste y que me leíste con orgullo. Siempre cuidaré de ustedes. Lo que no sabes es que ese cuaderno lo encontré en la basura semanas después de que te mudaras a la capital. Lo saqué, lo limpié y lo guardé». ¿Cuánto vale la promesa de un niño a sus padres? ¿Una promesa que el abogado ambicioso decidió tirar a la basura? El silencio que habló era ahora una voz atronadora. Ramiro estaba pálido. Él había llegado preparado para discutir cifras, para imponer su derecho. No estaba preparado para discutir su propia historia. Finalmente, Elisa deslizó la pila de recibos médicos hacia él, la prueba irrefutable que rompía su fachada de víctima. ¿Y estas facturas? Su voz se quebró por primera vez, pero se recuperó con una fuerza impresionante. «Estos son los recibos de mi cirugía de vesícula. 5 años atrás. Me dijiste que te avisara si necesitaba algo. Yo te llamé y me dijiste que estabas demasiado ocupado con el caso de la fusión para acompañarme al hospital. En lugar de molestarte, usé el dinero que habíamos guardado para reparar el techo que gotea de esta casa. Me dijiste que eras abogado y que administrarías mi dinero. Yo,
En mi sencillez, preferí usarlo para no estorbarte. Ramiro levantó la mirada. Sus ojos estaban vidriosos. Era la primera vez en años que no veía a su madre como una anciana pasiva, sino como la fuerza moral que lo había creado. Mamá, yo puedo pagarte eso ahora mismo. Puedo transferirte. ¡Cállate!, gritó Elisa, un grito repentino que lo hizo temblar. El peso emocional era insoportable. No me hables de transferencias. El dinero se recupera, Ramiro. Lo que no se recupera es la ternura perdida y el tiempo robado. No te estoy pidiendo tu dinero. Te estoy pidiendo que me digas, como el hombre de leyes que eres, ¿dónde está la justicia en tu corazón? ¿Dónde aprendiste que el éxito se construye pisoteando el sacrificio de... ¿Quiénes te dieron todo? El momento de catarsis había llegado. La confrontación no era una disputa por la pensión, era una ejecución de carácter. Ramiro, el abogado que ganaba casos multimillonarios, fue desarmado por el reloj de pulsera de su padre y el dibujo de un sol. Su arrogancia se derrumbó. Las lágrimas, calientes y vergonzosas, comenzaron a rodar por su rostro. Yo lo siento. Yo creí que... Apenas pudo articular. Creíste que el amor era una deuda que podías ignorar. Finalizó. Elisa. Ella tomó el sobre blanco que contenía su pensión y lo puso en el centro de la mesa. Este es el dinero, Ramiro. Son 20,000 pesos. Es la suma de mi vida, no solo de un mes. Y tú tienes 2 opciones esta noche. Puedes tomar este sobre e irte, y nunca más volver a pisar esta casa. O puedes dejarlo, tomar estos objetos y entender que el valor real de una vida no se contabiliza en una cuenta bancaria. Ella se había levantado. Se acercó a la ventana, dándole la espalda. Había retomado el control de su propia vida de la manera más decisiva y dolorosa. Ahora, la elección, la redención o la perdición era enteramente de él. Elisa permaneció de espaldas a Ramiro, observando el jardín oscuro, donde las sombras se movían con el viento. No necesitaba verlo para saber la lucha interna que se libraba en la mesa. El silencio se alargó, pesado, cargado de la vida que habían compartido y de la vida que él había despreciado. Ramiro no se movió por un largo momento. Finalmente, el crujido de la silla de madera al ser empujada rompió el hechizo. Elisa cerró los ojos, preparándose para el peor escenario. El sonido del sobre al ser arrancado de la mesa. Pero no fue eso lo que escuchó. Escuchó el sonido suave y tembloroso del sobre de la pensión, siendo deslizado hacia el centro de la mesa, lejos de su alcance. Luego, escuchó un sonido metálico, pequeño. Ramiro había tomado el viejo reloj de su padre, no para verlo con avaricia, sino para sostenerlo en su puño cerrado. Cuando Elisa se giró lentamente, vio a su hijo de pie. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, ya no mostraban la arrogancia del abogado exitoso, sino la vulnerabilidad del niño que había olvidado quién era. El traje caro se sentía como una burla sobre sus hombros. «Me voy, mamá», dijo Ramiro, su voz apenas un susurro roto. «No tomaré el dinero, y no tengo derecho a tomar el reloj, ni siquiera a mirarte a los ojos». Él no buscó el perdón. Él había comprendido que el perdón de su madre era un regalo que no merecía en ese instante. El desenlace emocional no era la reconciliación fácil, sino la aceptación de la verdad. Elisa asintió. Se acercó a él, y sin abrazarlo, pues el puente de la confianza estaba roto, le tocó suavemente el antebrazo. «El dinero es tuyo, Ramiro. Para ti. Es todo lo que me queda en este mundo. Pero no puedo dártelo si no eres capaz de ver la vida que lo creó. Llévalo. Pero antes de gastar cada peso, quiero que veas el reloj de tu padre, toques ese cuaderno, y recuerdes lo que vale, realmente el sacrificio. El verdadero éxito no es el que se cobra, es el que se da». Ramiro se quedó en silencio. Tomó el sobre, pero lo hizo con una humildad desconocida, como si llevara cenizas en lugar de billetes. Se despidió con un asentimiento, incapaz de prometer un cambio, pues sabía que las promesas no valían nada después de tantos años de ingratitud. Salió de la casa, dejando tras de sí un vacío que, por primera vez, no era de soledad, sino de esperanza.
La lección había sido impartida. Elisa se sentó de nuevo. La justicia que había buscado no era legal ni financiera. Era justicia del alma. Había forzado a su hijo a mirar su reflejo, y ese era el mayor triunfo de una madre. Ella tomó la taza de té que había dejado enfriar y bebió un sorbo, sintiendo el amargor y el calor. Era el símbolo poético de su nueva vida, amargo por la traición, pero caliente por la dignidad recuperada. La lección de vida surgió de forma natural. El amor incondicional no significa aceptación incondicional de la injusticia. Una madre tiene derecho a defender su dignidad, incluso contra su propia sangre, y que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en lo que estamos dispuestos a sacrificar por aquellos a quienes amamos. Ramiro, el abogado ambicioso, se había ido con 20,000 pesos, pero su madre, la costurera, se había quedado con el tesoro incalculable de su propio respeto. Amigos, sé que muchos de ustedes se han sentido como yo, invisibles, olvidados, como una carga o una chequera. Quiero que sepan que el silencio puede ser un arma poderosa, pero la verdad es una armadura impenetrable. No tengan miedo de defender su dignidad. No hay dinero en el mundo que valga más que su paz interior. Si esta historia les ha tocado el corazón, si les ha recordado a alguien que aman o a alguien que han tenido que perdonar o no perdonar, por favor, dejen su mensaje en los comentarios. Cuéntenos, ¿cuál fue el sacrificio más grande que hicieron por amor? Denle like a este video. Compártanlo con esa persona que necesita un recordatorio de que la ingratitud tiene un precio. Y suscríbanse a nuestro canal para seguir fortaleciendo la fe en la justicia, incluso la justicia del corazón. En la pantalla aparecerán ahora 2 historias más de madres fuertes y corazones valientes. No se vayan, sigan con nosotros. Que su dignidad sea su mayor herencia.